Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del espectáculo, y que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, especialmente si son fans de las series turcas y de estas celebridades en particular. Vamos a hablar de Hande Erçel y de unos comentarios recientes que han surgido, supuestamente por parte de Kerem Bürsin y Demet Özdemir, que al parecer han puesto a nuestra querida Hande un poquito nerviosa. Así que si quieren enterarse de todos los detalles, quién dijo qué y por qué Hande podría estar sintiéndose de esta manera, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar con el chismecito, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el contenido más jugoso del entretenimiento. Dicho esto, vamos a sumergirnos en este drama. Como les adelantaba, el título de hoy es Hande Erçel nerviosa por comentarios de Kerem y Demet. Y la verdad es que últimamente en el universo de las celebridades turcas, los rumores y las especulaciones vuelan a la velocidad de la luz. Y cuando se trata de Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas, cualquier mínimo detalle se convierte en noticia. Y parece que recientemente han salido a la luz unas declaraciones o comentarios que, según se rumorea, habrían sido hechos por dos nombres muy conocidos también, Kerem Bürsin, su ex coprotagonista y expareja, y Demet Özdemir, otra actriz muy popular. Y la cuestión es que estos comentarios habrían llegado a oídos de Hande y al parecer, no le habrían caído nada bien, provocándole cierta inquietud o nerviosismo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué se dijo exactamente? ¿Quiénes fueron los que hablaron y qué tienen que ver Kerem y Demet en todo esto? Vamos a desglosar un poco la situación. La información que ha circulado, y que es importante mencionar que en muchos casos sigue siendo especulación o rumores de las redes sociales y algunos medios de entretenimiento, sugiere que ciertos comentarios sobre Hande Erçel habrían sido hechos en un contexto donde Kerem Bürsin y Demet Özdemir estuvieron presentes o involucrados de alguna manera. No se trata de que ellos la hayan atacado directamente o dicho algo hiriente de forma pública, al menos no según lo que ha trascendido hasta ahora. Más bien, se habla de comentarios hechos en conversaciones privadas o en un ambiente más informal, que de alguna manera habrían llegado a los oídos de Hande. Y es este hecho el de enterarse de lo que se dice de uno a sus espaldas, lo que puede generar esa sensación de incomodidad o nerviosismo, especialmente cuando se trata de figuras públicas que están constantemente bajo escrutinio. Una de las teorías que más fuerza ha tomado es que los comentarios podrían estar relacionados con la vida personal de Hande Erçel, quizás con su relación actual o con alguna decisión profesional reciente. Recordemos que Hande siempre ha sido muy reservada con su vida privada, pero eso no quita que la prensa y los fans estén siempre muy interesados en conocer los detalles. Kerem Bürsin, por ser una figura clave en su pasado, siempre está en el radar cuando se trata de Hande. Cualquier cosa que él diga o que se diga de él en relación con ella, suele generar mucho interés. Y Demet Özdemir, aunque no tiene una conexión tan directa con Hande como Kerem, también es una actriz de su misma generación y a menudo comparten eventos o están en círculos sociales similares. Se especula que los comentarios podrían haber surgido durante alguna reunión social o evento al que ambos, Kerem y Demet, habrían asistido, y en el que de alguna manera salió a relucir el nombre de Hande. Y lo que se dice es que el tono de los comentarios, o la naturaleza de lo que se comentó, habría sido lo suficientemente delicado como para hacer que Hande se sintiera inquieta. Piénsenlo cuando te enteras de que personas de tu entorno, o personas con las que compartiste momentos importantes, están hablando de ti, incluso si no es de forma malintencionada, puede generar una sensación de vulnerabilidad. Ahora, es fundamental ser cautelosos con la información que recibimos. En el mundo de las redes sociales, los rumores se crean y se propagan muy rápido. A veces un comentario inocente puede ser malinterpretado, o directamente inventado para generar polémica. Sin embargo, la insistencia de algunos medios y los comentarios en redes sociales sugieren que algo hay. Podríamos estar hablando de comentarios que, aunque no sean directamente negativos, sí que tocan fibras sensibles para Hande. Tal vez se relacionen con inseguridades que ella pueda tener, o con temas sobre los que prefiere mantener un perfil bajo. Otra posibilidad es que los comentarios no sean del todo negativos, sino más bien una especie de crítica constructiva malentendida, o simplemente una opinión vertida en un círculo de confianza que luego se descontextualiza.
Sin embargo, el hecho de que se diga que Ande está nerviosa sugiere que hay algo que la ha afectado de manera personal. Y en el mundo de las celebridades, donde cada palabra puede ser analizada hasta el último detalle, es comprensible que uno se sienta expuesto. Es importante recordar que tanto Kerem como Demet son profesionales en su campo y suelen ser cuidadosos con lo que dicen en público. Por lo tanto, si estos comentarios existieron, es más probable que hayan surgido en un contexto privado. Esto no minimiza el impacto que puedan tener en Ande, especialmente si provienen de personas con las que tuvo una relación cercana, como es el caso de Kerem. La dinámica entre exparejas siempre es delicada, y cuando se entrelaza con opiniones de terceros, puede volverse aún más compleja. ¿Qué implicaciones podría tener esto para Ande? Bueno, en primer lugar, podría afectar su estado de ánimo y su confianza. Estar constantemente bajo el ojo público ya es una carga, y saber que hay comentarios circulando sobre ti, por muy pequeños que sean, puede aumentar esa presión. Podría llevarla a ser más cautelosa en sus interacciones sociales o incluso en sus apariciones públicas. También podría generar un distanciamiento, aunque sea temporal, de las personas involucradas en la difusión de estos comentarios. Por otro lado, también es posible que Ande sea lo suficientemente fuerte y resiliente como para no dejar que estos comentarios la afecten de manera significativa. Ella ha demostrado en muchas ocasiones tener una gran fortaleza personal y profesional, y es probable que sepa manejar este tipo de situaciones con madurez. Quizás este sea un pequeño bache que superará rápidamente. Lo que sí está claro es que este tipo de noticias avivan la curiosidad de los fans. La relación pasada entre Ande y Kerem sigue siendo un tema de gran interés, y cualquier mención de sus nombres juntos, incluso en un contexto de rumores, genera mucha conversación. Y la inclusión de Demet Özdemir en la ecuación solo añade más capas a la historia. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como seguidores? Lo más importante es mantener la calma y no dejarnos llevar por la desinformación o por el sensacionalismo. Si bien es entretenido seguir las vidas de nuestras celebridades favoritas, también debemos recordar que son personas con sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propias vulnerabilidades. Es importante respetar su privacidad y no especular de forma malintencionada. Podríamos ver esto como una oportunidad para reflexionar sobre cómo manejamos la información y los rumores en nuestras propias vidas. A veces un simple comentario puede tener un gran impacto, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que no contribuimos a la difusión de información dañina. En resumen, lo que parece haber sucedido es que Hande Erçel se ha enterado de ciertos comentarios, supuestamente hechos en un contexto donde Kerem Bürsin y Demet Özdemir estuvieron involucrados. El contenido exacto de estos comentarios no está del todo claro, pero la implicación es que han generado cierta inquietud o nerviosismo en Hande. Esto podría estar relacionado con su vida personal o profesional, y la dinámica entre exparejas y amigos en el mundo del espectáculo siempre es un caldo de cultivo para los rumores. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Sé que a veces estas noticias pueden ser un poco confusas, pero espero haberles dado una perspectiva clara de lo que está sucediendo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande debería preocuparse? ¿Qué opinan de los rumores que circulan en torno a las celebridades? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Su apoyo nos impulsa a seguir creando y trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.